Sí. Perfecto. Entonces, la primera pregunta decía, ¿cómo ha sido este año, este tiempo, ¿no? de inicio de año escolar presencial interrumpido? Y al intentar responder esta pregunta, lo más natural que me surgía compartir con ustedes es que claramente era un año desafiante por los esfuerzos ante la reapertura, a volver a la presencialidad de marzo, ¿no? Desde noviembre, diciembre del año pasado, a partir de algunas indicaciones, orientaciones que diera el Ministerio, nos tuvimos que dar a la tarea de hacer un plan de funcionamiento para la vuelta, ¿no? Con todas las, de alguna manera, omisiones y carencias que tenían también esas indicaciones y orientaciones. Tuvimos que darnos la tarea de imaginar cómo sería volver a la presencialidad en marzo, ¿no? Y crear este, este escenario donde había que preguntarse por el tema de la seguridad, por el tema de cómo sería la jornada escolar, cuántos llegarían presencialmente. Y todo aquello claramente resultó un desafío, ¿no? Como equipo y como gestor de poder llevar a cabo esta iniciativa. Y por otro lado también complejo, ¿no? Por el estrés que significaba, una vez llegado el mes de marzo, si efectivamente las medidas de autocuidado y de prevención que teníamos iban a responder como un control ante las medidas sanitarias exigidas, que buscara efectivamente dar un espacio seguro, ¿no? A todos los miembros de la comunidad. Y eso de alguna manera tensionaba. Otro elemento fue, bueno, cuál sería la respuesta de las familias, ¿no? Los requerimientos de los padres y apoderados que en su momento eran bastante ansiosos, ¿no? Por saber cómo iba a responder el colegio, la escuela, frente a los requerimientos del ministerio, frente a lo que se venía, ¿no? Entonces había mucha expectación de parte de los padres y apoderados. Y por otra parte, un elemento súper importante que causaba estrés, hoy día menos, pero lo causa, en el cuerpo docente tiene que ver con esto de enfrentarse a las clases híbridas, ¿no? Esta situación de tener que, por un lado, atender a un grupo de estudiantes presenciales y simultáneamente atender a otro grupo que está a distancia a través de Internet, ¿no? De las clases transmitidas en vivo y grabadas, ¿no? Y era una situación de estrés porque esto implicaba ausencia, de alguna manera, de habilidades digitales en gran parte de nuestros docentes, y porque también su práctica iba a estar expuesta, ¿no? Expuesta a las familias. De alguna manera, esta sensación de que el profesor estaba con sus estudiantes al interior de la sala, con las puertas cerradas, se acabó. Iba a estar con sus estudiantes, con algunos, pero con las ventanas y las puertas muy abiertas porque iban a estar muchos viendo lo que él hacía. Por tanto, eh, su conducta tenía que tener, de alguna manera, un autocuidado, ¿no? Porque de repente somos conscientes, ¿no? Que pueden haber gestos, palabras, conductas que claramente no son las mejores al interior de la sala de clase. Esto en términos de un poco plantear que fue un año desafiante, complejo, un poco por estas cuestiones. Y también, frente a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los desafíos que la realidad nos ha impuesto? Primero, atender la salud emocional de los colaboradores, ¿no? De los funcionarios, una cuestión que nosotros imaginábamos, pero que me topé muy fuertemente, tuvo que ver con precisamente que muchos de los trabajadores llegaron, de los docentes y asistentes de la educación, con un nivel de estado de ánimo bien frágil, vulnerable, ¿no? Y una muestra de eso fue que a fines de febrero y los primeros días de marzo tuve que enfrentar eventuales solicitudes de rebaja en la carga horaria, incluso de eventuales renuncias, ¿no? A sus funciones laborales, un poco por la angustia que producía tener que volver a la presencialidad y verse de alguna manera ante este desafío no solamente sanitario, sino que también pedagógico, tan, tan inimaginable hace un tiempo atrás. Entonces ese fue un primer punto que tuvimos que atender desde los recursos internos que teníamos nosotros y también tener que echar mano a algunas colaboraciones externas a la misma comunidad escolar para un poco atender esto de la salud emocional de los colaboradores. Por otro lado también, y creo que este es un desafío súper relevante y central, ¿no? En la gestión de una escuela,
es responder al profundo daño que la pandemia ha provocado en los aprendizajes de los estudiantes, en los contenidos, en las habilidades que ellos deberían haber adquirido. Coloco un puro ejemplo. Probablemente ustedes han encontrado, como nosotros nos encontramos en marzo, enfrentando a un niño en cuarto básico, pero que en el fondo está en segundo básico, ¿no? Todos tenemos la percepción, ¿no?, de que los estudiantes del año anterior pasaron con lo mínimo de lo mínimo, pasaron de curso, y que lo que aprendieron fue bastante ínfimo. Y por esta también ausencia de asistir al ciclo formativo regular, no a diario, a la comunidad escolar, también mucho de lo que aprendieron en contenidos y habilidades del año 2019 también se perdió. Por tanto, claramente ahí hay un profundo daño en términos de aprendizaje que hay que planteárselo como un desafío. Otro desafío es monitorear un poco los aprendizajes en este contexto. No es sencillo también saber, no solamente por una parte, a cuántos tengo conectados participando de este proceso escolar bien particular, sino que también más difícil es saber si están aprendiendo, cuánto están aprendiendo y con qué calidad lo están haciendo, ¿no? Ese yo creo que es un tema que tenemos que empezar a abordar para efectivamente intentar atender a este daño profundo anterior al cual les hacía mención. Lo otro es mantener como desafío un discurso coherente con la realidad que teníamos anterior a la pandemia y las expectativas que traíamos con lo que se ha efectivamente producido luego de vivir este año 2020 y 2021, ¿no? De alguna manera plantear la necesidad de que efectivamente la meta propuesta por nuestra comunidad escolar no ha cambiado a pesar de lo que ha pasado. Sí pudo haber cambiado un poco el calendario, la agenda, las acciones, los procedimientos. Sin embargo, la meta final, el objetivo final que nos hemos planteado como comunidad escolar sigue en pie. Yo creo que intentar en ese punto ofrecer desde la gestión escolar un discurso coherente ha sido todo un desafío, ¿no? Porque de alguna manera en este contexto de tanta incertidumbre requieren de una palabra que les dé un mínimo de certeza, ¿no?, y de dirección. Respecto de la pregunta 3, ¿cuáles son los logros alcanzados? Les menciono brevemente fortalecer un poco el alineamiento y trabajo colaborativo con la misión de la escuela, ¿no? Sentir que en esto, de alguna manera, cuando todos nos apoyamos, más aún en este contexto, sentimos que efectivamente somos un poco más capaces de hacer frente, por ejemplo, a los desafíos. Otro es alcanzar una comunicación y vínculo con todos los estudiantes de la escuela, ¿no? Podemos decir con cierta satisfacción que no hemos perdido ninguno en términos de, por lo menos, de estar conectados con esa familia y con ese estudiante. Y claramente una cuestión que se hace ahora más evidente en este contexto es que para enfrentar estos desafíos, para obtener un mínimo de logro, hay que aunar fuerza. Y en ese sentido, esta idea de promover alianza, familia y escuela ha sido de alguna manera algo que experiencialmente se nos ha hecho muy patente, ¿no? Y que en los casos, en los cursos, con la colaboración de los profesores, hemos intentado poner un poco más consolidada esta situación. Creemos que hemos tenido algunos resultados positivos. Y finalmente, ¿cuál ha sido el resultado de toda esta experiencia como legado para mis colegas? No sé si legado aún, pero de alguna manera que efectivamente son capaces, podemos ser capaces de incorporar nuevas habilidades, específicamente quizás habilidades digitales en la práctica docente. Yo creo que ese es un tema que es relevante como experiencia de eventual logro, pensando en el futuro, puesto que si vemos a parte de los docentes con los cuales trabajamos, muy probablemente solamente nos manejamos con el correo electrónico, Word, Excel y los PPT, ¿no? Esas eran las herramientas tecnológicas o digitales más bien que manejábamos y que probablemente hoy día de a poco estamos incorporando otras herramientas a la práctica docente y también a la cultura escolar de nuestras escuelas. Partir siempre de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, más en este contexto, efectivamente, donde ellos están, cuáles son sus carencias, sus puntos de partida, y no partir desde lo que nosotros creemos tienen que aprender
o desde nuestras ideas preconcebidas qué es lo que tiene el profesor que enseñar, ¿no? Tiene que enseñar lo que el estudiante necesita aprender desde el punto de partida efectivamente real de donde está él, ¿no? No puedo concretamente enseñar a un niño que está en cuarto básico si efectivamente el punto de partida de ese estudiante es segundo básico. Y finalmente, una situación que nos ha tocado a nosotros también por nuestro carisma, ¿no? Que está vinculado a las Hermanas de la Providencia, vivir un poco más experiencialmente, vitalmente, tiene que ver precisamente con esta apertura a la providencia, ¿no? Y aquí simplemente recuerdo, ¿no? Evoco el texto de Juan, donde Jesús le habla a Pedro y le dice que cuando eras joven, tú te vestías y andabas por donde querías, pero cuando llegues a viejo, una situación no querida, pero a la cual hay que llegar, ¿no? Te extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Probablemente, si me hubiesen mostrado a mí una sinopsis, un tráiler de lo que sería la pandemia, yo hubiese dicho, prefiero no ver la película. Pero la película había que verla igualmente. Y en ese sentido creo que, de alguna manera, esto de vivir en la providencia, en el abandono del cuidado de Dios, creo que también ha sido una posibilidad para nosotros como escuela vivir también nuestro carisma. Eso es lo que les puedo aportar. Muchas gracias.